hermanos presentes y también nuestros hermanos que nos siguen a través de las redes sociales, esperando de que la enseñanza, hermano, sea de bendición para ustedes y que seamos todos bendecidos en esa poderosa palabra. Bienvenidos, hermano, a Doctrina Apostólica que nosotros damos jueves tras jueves. Y hoy quiero, hermano, ¿qué podríamos decir? Recuerden que estamos en un proceso de doctrina sobre el tema de la salvación y acabamos recién de introducirnos, pero el Señor hoy al amanecer me mostró un árbol como de 3 metros de altura, muy frondoso, verde totalmente, frondoso totalmente, una especie de hojitas así, hermano, como de corazón. Y me acerqué, hermano, al árbol y tenía una especie como de nieve sobre las hojas de este árbol. Y cuando yo me acerqué, hermano, a las hojas de este árbol, decía, en esas hojas decía, dando se recibe. Miré otra hoja, dando se recibe, dando se recibe, dando se recibe. Y de pronto vino una palabra a mi corazón. Siempre, siempre, en tiempos muy difíciles, Dios te va a pedir algo. Y desperté. Entonces entendí lo que Dios quería hablarme, hermano, orando al Señor. El Señor me manda a enseñarles sobre el diseño de dar a Dios. Y por eso les dije, en tiempos difíciles Dios nos va a pedir algo. ¿Ustedes se acuerdan de la viuda? No de una, de muchas. Pero si estaba pasando momentos duros y difíciles la viuda de Sarepta, y llega el profeta, hermano. ¿Por qué a veces Dios tiene que mandar a los profetas? Porque Dios sabe que los profetas tienen el carácter de decir las cosas tal cual como reciben de parte de Dios. Dios sabe que los profetas al ir y hablar y enseñar van a recibir pedradas, van a recibir golpes y van a resistir. Entonces viene el profeta, hermano, y le dice a aquella mujer, ¿qué estás haciendo? Y ella dice, apenas estoy levantando unos cuantos leños por ahí para preparar todo lo que me queda. Me queda apenas un puñado de harina, tal vez un poquito de sal, los que saben hacer arepas o tortillas. Y el profeta le dice, hermano, un momento, está bien que hagas, pero dame de comer a mí primero. ¿Verdad que se escucha bien difícil, hermano? Y bien pudo objetar la viuda y hasta tirarlo con un palo de leña al profeta, hermano. Porque qué tal si usted está pasando las difíciles y a su casa llega alguien y le dice, dame de comer a mí primero, y es desconocido. ¿Qué haría usted? ¿Quién te crees que es? Usted va a sacar un poco de agua hervida y lo va a mandar echando. Mas sin embargo, esta mujer, por inspiración del Espíritu, escucha las palabras de Dios y accede. Y ustedes conocen la historia. Dieron de comer al profeta, y estando en ese lugar tan difícil que no tenía más, Dios le dio a esa mujer, le dio todo el aceite y toda la harina mientras estaba en recesión económica Israel. En cuanto llovió, se acabó el aceite y la harina de esa mujer. Lo que quiero decir es de que Dios nos va a sustentar. ¿Cuántos creen que así va a ser o es? Estamos en tiempos de recesión, aunque quieran decir que no. Nosotros sabemos que cada vez, hermano, está más fuerte de empujar el coche. Cada vez, tiempos de recesión. Pero Dios nos va a proveer
mientras termina ese tiempo. Y para eso Dios tiene que enseñarnos. Ahora, hay otra provisión que no es el tema, y yo iré dando más adelante la historia de la otra viuda. La bendición para esta viuda, para la que acabo de mencionar, es solamente mientras dura la recesión. No nos va a faltar, digan conmigo, no nos va a faltar el aceite y la harina. El aceite representa la unción, la habilitación. El aceite tiene por cualidad de mantener no reseco, sino fresco, que no se rompa el cuero del osdre. Y ustedes son el osdre. Nos van a mantener sin que se rompa, bendito sea el Señor. Nos van a dar pan, y el pan tiene que ver con el sustento. Llámese todo el sustento económico, llámese el pan diario, llámese el estudio, llámese todo. Pero ¿qué más podemos hacer? Entonces regresamos a la visión que el Señor me dio en la mañana. Un árbol frondoso y en las hojas escritas una especie como de nieve, dando se recibe, dando se recibe. Y yo creo que lo sobrenatural de Dios solo suele suceder en tiempos difíciles. ¿Por qué a veces Dios nos lleva a un lugar donde ya no hay? Porque nos quiere enseñar el Señor. Así que bienvenidos, hermanos. Voy a detenerme un poquito ahí en doctrina de la salvación, y quiero compartir con ustedes este diseño de Dios, el diseño de dar, y dentro de ellos está el diseño del diezmo. Hace un par de años yo di esta materia como materia a la escuela Felipe, hermano, y me va a ser útil en esta hora. Así que todos los estudiantes de Felipe van a entender con mucha más facilidad. Quiero decirles, todo lo que damos en las escuelas no se dice nada en la iglesia, pero imagínense, ahora yo voy a echar mano de eso, bendita gracia al Señor. Así que, hermano, quiero que vayan conmigo, por favor, puestos de pie todo, con esa ligera explicación a modo de introducirnos a lo que quiero hablar. Quiero que vayan al libro de Malaquías, capítulo 3, versos 6 al 12, y mi enseñanza va a ser de controversia. Yo creo que lo que voy a enseñar va a traer mucha controversia, hermano, entre el pueblo del Señor y tal vez a los amigos que nos escuchan. Pero vale, nosotros somos expositores de la palabra, expositores de la verdad. Y de ahí ustedes miren si lo toman, si lo desechan, si lo agarran, lo pisotean. Yo voy a ser libre. Voy a enseñar lo que está escrito. Digan conmigo, escrito está. Y ahí ustedes vean lo mejor. Malaquías capítulo 3, del 6 al 12, dice la palabra del Señor: porque yo, Jehová, no cambio. De entrada, hermano, digan conmigo, mi Señor no cambia. Y quiero que esta frase, a lo largo del estudio que yo voy a dar sobre el diseño de dar, quiero que siempre permanezca esta frase en su espíritu, esta que dice en Malaquías: porque yo, Jehová, no cambio. ¿Para qué? Para que nos podamos ayudar a entender sobre las dispensaciones. Porque el dar o diezmar, muchos sostienen y dicen: no, eso era para la ley, ahora ya no estamos en la ley. No, el dar estuvo mucho más antes que la ley. El dar estuvo mucho más antes que Melquisedec y Abraham. El dar estuvo mucho más antes que en el jardín. El dar estaba en la eternidad de Dios. Por eso es que el modelo de dar es un modelo eterno, pues. Y dice Malaquías: porque yo, Jehová, no cambio. Es decir, el mismo Dios de la eternidad y de toda la historia de la raza humana, que estamos a punto de terminar, gracias al Señor, porque viene pronto.
Cristo viene pronto, aleluya. Mas sin embargo nos toca seguir echándole ganas. Entonces Dios dice que Él no cambia, y de hecho dice que Él no tiene sombra de variación, que Él se ha manifestado en diferentes tiempos, en diferentes dispensaciones, pero el principio no cambia en cuanto a lo que yo voy a enseñar. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos desde el día de vuestros padres. Os habéis apartado de mis leyes y no los guardasteis. Volveos a mí, la invitación de Dios a Israel, a la iglesia en este tiempo. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Verso 8. ¿Robará el hombre a Dios? Le contesta el Señor. Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? El Señor le contestó, en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robada. Traed los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de vuestra tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseada, dice Jehová de los ejércitos. Antes de entrar en oración, ¿cuántos quieren ser una tierra deseada? Yo quiero ser una tierra deseada. Buen Dios y Padre, te doy gracias, Señor, en esta preciosa hora. Gracias, Señor, por todos los hermanos que se han hecho presentes, y a través de las redes sociales podemos llegar también para aquellos que no han podido estar con nosotros. Te pido, Señor, me des el temor reverente, Señor amado. Como dijo tu siervo Pablo, no es que busco yo algo para mí, sino para que ellos sean abundados en toda dádiva y en toda riqueza. Te pido, Señor, una buena palabra que pueda cambiar nuestro corazón, que pueda cambiar el curso de nuestra vida, que pueda cambiar, Señor amado, nuestra mayordomía, que pueda cambiar, Señor, la situación económica difícil que está viviendo nuestra nación. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu misericordia sea más grande, Señor, que todo hombre en la tierra, que tu misericordia sea más grande, Señor amado, cada día. En el nombre de Jesús creemos y confesamos, Señor, que tu palabra es justicia y es verdad, y que debemos ser instruidos, Señor, y no olvidarnos en tus leyes, en tus estatutos y pactos, sabiendo que nos va a traer el beneficio, Señor amado, de ser prosperados. Para la gloria de tu nombre te lo pido, Señor. De antemano, Señor, reprende al devorador, reprende a nuestro enemigo el diablo, a la muerte, al Hades, que no tiene parte sobre la iglesia tuya, el sembrador de justicia, y todos los que conformamos la misma. Te doy gracias en el nombre del Señor. Amén, Jesús, y amén. Pueden tomar su lugar. Hemos hablado muchísimo sobre el dar. Y recuérdese que una de las cosas por las cuales el Señor me llamó a mí al ministerio es que enseña a dar, que les enseña a dar. Y siempre estoy enseñando eso. Porque es la única forma, hermano amado, de alcanzar bendición. Es más, la palabra del Señor dice, probadme ahora en esto. No hay otra cita bíblica en todo el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, en los 66 libros y los 4 libros que no se aprobaron,
no hay otra cita bíblica que diga el Señor, pruébenme, excepto en esta. Solo en Malaquías el Señor te dice, quiero que me pruebes en esto. Pregunto, ¿podrá el hombre probar a su creador? No, hermano, imposible. Es como decir, ¿podrá probar esta construcción al arquitecto? Imposible, porque fue el arquitecto, fue el ingeniero el que diseñó. Mas sin embargo, Dios nos abre un poquito, hermano, el entendimiento y nos permite, hermano, por esa puerta, dice, quiero que me prueben en esto. Y si ustedes se atreven a probar, dile al que está a tu lado, atrévete a probar al Señor. Si nosotros nos atrevemos a probar a Dios en esto, dice en esto, en el dar, Él va a hacer algunas cosillas por nosotros. Digo cosillas porque para Dios son cosas que Él puede quitarlo cuando Él quiera, pero para nosotros son gigantes que cada vez galopan y tenemos que enfrentarnos. Nosotros estamos viviendo en tiempos, hermano, muy difíciles, en tiempo, hermano, donde el caballo del hambre galopa sobre el mundo, donde hay necesidad, donde todo lo que el hombre, hermano, cuando digo hombre, hermano, estoy hablando de la persona común, de la persona que depende de un salario, de un día tras día, que por más que trabaje, hermano amado, la realidad es que no alcanza, hermano. Termina el mes, hermano, y con las justas usted, hermano, puede pagar sus facturas atrasadas, sus arriendos, sus deudas, y posiblemente se enfrenta, y eso, hermano, se ha convertido en el día tras día, tal vez 1 año, 2 años, 4, 5, tal vez 10 años. Y por más que nosotros vamos ahí, hermano, y vamos echándole para adelante y nos consagramos, buscamos al Señor, y con todo y eso, al final de mes llegamos a la misma situación de hace un par de años atrás. Levante su manito y diga, Señor, ayúdame por favor, porque son estos los tiempos que estamos viviendo. Por favor, vamos a hablar sobre el diseño de dar. El diseño de dar que fue diseñado por Dios. Y traigo un pensamiento, hermano, antes de entrar ya a materia. Y dice el pensamiento: todos aprendimos a respetar y amar a Dios en todo. Pregunto, ¿cuántos hemos aprendido a amar y a respetar a Dios en todo? Eso nos enseñaron desde pequeños. Independientemente cualquiera que haya sido la religión que practicaban nuestros padres, eso nos enseñaron a respetar a Dios, a respetar a nuestros padres, a respetar a nuestros semejantes. El pensamiento: todos aprendimos a respetar y amar a Dios en todo. Así es que si usted le cuesta el trabajo de dar o de diezmar, que es el tema, lo más probable es que a usted le acontezca lo siguiente. Número 1, que usted permanezca en Egipto, y número 2, que usted permanezca en el desierto. Quiero yo hacer una pregunta y mire mi enseñanza para que no se pongan cabreados conmigo. Es un término mío, téngame paciencia, para que ustedes no terminen enojados con este servidor. Yo les voy a enseñar conforme lo que está escrito, sin pedir y obligarles a dar a nadie. Yo no obligo a dar a nadie, yo les enseño a dar, y en ustedes está el dar o el no dar. No vengo a predicar porque tenga yo necesidad. Gracias a Dios, Dios a mí me suple, me cubre mis necesidades, pero sí necesita la obra. ¿Aló? Vale, entonces, hermanos, llegamos a un buen acuerdo
Así que vamos a introducirnos en esta preciosa hora. Y la pregunta que les iba a hacer, hermano, ¿a cuántos nos cuesta dar? Ustedes no. Mentirosos, yo tengo el registro de quienes diezman. ¿A cuántos nos cuesta dar? A todos, hermano, nos cuesta dar. Y muchos conocen la palabra. Y con todo eso nos cuesta dar. Así que probablemente dijimos, si nos cuesta dar, probablemente vamos a permanecer en Egipto o vamos a permanecer en el desierto. Y voy a regresar a la historia del pueblo de Israel. Ustedes acordarán, hermanos, de que el pueblo de Israel era esclavo en Egipto por más de 400 años, dice la palabra del Señor. En ese entonces el pueblo de Israel estaba, hermano, esclavitud. Y aun cuando tenían, hermano, lo básico para vivir, tenían pan, tenían techo, posiblemente tenían un pedazo de tierra para construir su casa, y se habían acostumbrado a esa vida, hermano. Se acostumbraron a tener un techo, un pedazo de pescado, las aguas dulces del río Nilo, las cebollas, los ajos, los puerros, ahí estaban. Y se acostumbraban, aunque seguían siendo esclavos. Pregunto, ¿ustedes venderían su libertad por eso bocado de pan? Casi digo por unos cuantos dólares más, como en aquella película. ¿Se acostumbrarían a vivir esclavamente por un pedazo de pan? ¿Verdad que no? Yo no, hermano. Yo prefiero morir en el intento a que ser esclavo por un pedazo de pan. Entonces Dios, hermano, viene, mira al pueblo de Israel, que era un pueblo que estaba bajo esclavitud. Era un pueblo que posiblemente contribuían, más allá del trabajo de la mano de obra, contribuían posiblemente con impuestos. Mas sin embargo el pueblo de Israel, por favor acá, hijo Israel, aun cuando vivían en Egipto y eran esclavos, ellos practicaban la religión, pues. Ellos tenían conocimiento de quién es Dios. Por favor, no seamos ignorantes. Muchos creen que el pueblo de Israel no practicaba una religión. Ellos creían en Dios. Por eso es que estaba ahí el sacerdote Aarón, pues. ¿Y qué hacía de sacerdote Aarón ahí el hermano de Moisés? Porque se practicaba un sacerdocio. Ahora, de acuerdo a lo que nosotros acabamos de leer, y quiero que ser muy cuidadoso en lo que voy a decir, de acuerdo al libro de Malaquías dice, porque yo Jehová no cambio. Digan conmigo, yo Jehová no cambio. Esa frase quiero que lo tengan. Si el pueblo de Israel, aun cuando era Egipto, y tenían su comida, su modus vivendi estaba ahí, no muestra de que pagaban o tributaban un impuesto. Hacían más que eso, trabajaban por el pan diario. Pero si este pueblo de Israel que estaba en Egipto practicaba una religión, ellos daban al Señor. Por eso les dije, Dios no cambia. El dar es un diseño eterno. Me voy más allá del sacerdocio de Melquisedec, que ya lo iremos mirando más adelante. Entonces, si el pueblo de Israel ejercía sacerdocio, ejercían el dar. Proveían para su casa. Porque la palabra del Señor dice, el que no provee para su casa,
es semejante a un impío. Cuando yo no proveo como el varón de casa, no proveo para las necesidades de mi hogar, soy semejante a un impío. Cuando yo no proveo a la casa donde yo asisto, a la iglesia donde yo asisto, vengo siendo como un impío. Es lo mismo. Entonces Israel ejercía sacerdocio, ejercía también el dar, porque dentro del sacerdocio estaba estipulado que tenían que dar a Dios. ¿Y cómo sabe usted que el dar es un diseño? Rápidamente me viene Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Y cuando hablamos del mundo estamos hablando del cosmos, estamos hablando del tiempo infinito, pasado, presente y futuro. Entonces, si alguien, hermano, diseñó el dar, era Dios. Ahora yo les pregunto, hermano, si este es un diseño, y de hecho lo es, si es un diseño sacerdotal, al menos con los hombres funciona así. ¿Alguien me puede refutar lo contrario? Pero Dios diseñó eso para los hombres. Pero como es un modelo de Dios, pregunto, ¿qué ofrenda darán los seres angélicos? ¿Qué ofrenda darán los 24 ancianos, los consejeros eternos por los cuales emite Dios juicios? ¿Cuál será la ofrenda de los arcángeles, querubines, serafines? Los querubines, sabemos, hermano, que el oficio de ellos, hermano, es estar en la presencia del Señor ministrando siempre. Son los que guardan la santidad. Ay, pastor, ¿qué está diciendo? Como que Dios no puede guardar la santidad. Guardar quiere decir, hermano, los que constantemente están protegiendo ese círculo, esa atmósfera espiritual. No crean que los ángeles ahí están. Ellos también tributan, deben dar algo, no lo sé. La palabra del Señor dice que todo lo que respire alabe al Señor deben dar, pero yo me voy más allá que eso. Si es un modelo sacerdotal el dar, para nosotros los hombres está establecido en el dar cómo. Vamos a lo que ya está escrito. Dios hace un jardín, pone al hombre con su esposa, vienen hijos perfectos, cae Adán, Eva, vienen hijos ya imperfectos, nace Caín, nace Abel, y empieza a notarse el dar. ¿Cuándo? Cuando ellos están desnudos, viene Dios, sacrifica un cordero anticipando el futuro de Cristo y los cubre. Y esa doctrina de dar fue transmitida a Adán. Por eso es que cada vez que la voz del Señor, digan conmigo, la voz del Señor, no era Dios directamente que bajaba al huerto, era la voz, era un ser llamado voz. La voz de Dios se escuchaba en medio del huerto al mediodía. ¿Dónde estás?, decía la voz. Aquí estoy. Bajaba a enseñar, a instruirle. Por eso el Señor le dijo: ¿quién te enseñó esa otra doctrina? Entonces viene y a través, hermano, del sacrificio del primer animal, que viene siendo la figura de Cristo, Dios le enseña esa doctrina de dar ofrenda a Dios a Adán. Adán transmite esa enseñanza del dar a Caín y Abel. Y llegó el tiempo donde tenían que subir y dar ofrenda a Dios.
Y ahí ustedes pueden notar, hermano, que no era el pecado en sí, no era el dar. Porque dice que Caín dio lo mejor del huerto. Las mejores patatas, las mejores frutas, las mejores hortalizas. No era el pecado en sí. El pecado era el principio, el que Dios había enseñado. Entonces tenemos aquí un rojo. Tenemos aquí, hermano, una especie de mesa, los frutos, el altar, y aquí estaba el cordero. Dar, digan conmigo, dar. Dios le enseña a Adán el diseño de dar. Adán enseña a sus dos hijos dar lo mejor a Dios. Digan conmigo, dar lo mejor a Dios. Perfecto, había un diseño de dar. ¿Cuál era el diseño que Dios le enseñó a Adán? Un sacrificio, un cordero, sangre. Es decir, que la ofrenda tenía que tener como requisito, digan conmigo, sangre. Entonces Dios no le desecha a Caín por haber llevado frutos, porque de Dios es la tierra y su plenitud. Imagínense Dios desechando lo que Él hizo para bienestar nuestro. Digan conmigo, gracias Señor por lo que tú pusiste en la tierra. Es para nosotros, alabado sea su nombre. Entonces Dios no desecha la ofrenda de frutos, porque hubiese estado desechando lo que él, hermano, hizo para el bienestar del hombre. Lo que sí desechó es que la ofrenda de Caín no tenía sangre. Debió llevar sangre. Lo que quiero que ustedes noten es de que Dios siempre hizo un diseño. Y cuando Dios hace un diseño, usted y yo y nadie puede cambiar ese diseño. El diseño está hecho. Por eso el Señor siempre se aseguraba y le decía a Moisés: haz de acuerdo el ángel te mostró, hablando del arca. No puedes alterar, debe ser igual. Entonces hay un diseño del dar. Viene Dios, acepta la ofrenda de Abel. Y mira, el que me regala las aguas ahí afuera se ha sabido llamar Abel, hijo. Hoy miró que llegué, estuve aquí dentro, vino corriendo a darme el agua. Le digo: hijo, ven acá. Por cierto, ¿cuántas veces me traes las aguas? Yo no sé ni qué nombre eres, hijo, perdona. ¿Cómo te llamas? Abel, pastor. Abel, qué bonito nombre. Y me certificó, porque yo le dije al Señor a la madrugada, dije: Señor, la gente va a creer que yo voy a pedirles, y ellos, estoy consciente que están pero en las mismas que yo, le dije. Y me dijo el Señor: ¿y a ti qué? Ellos deben aprender a dar en lo que no tienen, para que yo active lo sobrenatural en ellos. Y con todo y eso, certifícame la palabra. Todo el día, hermano, haciendo cosas, yo atento a ver qué hora, y no certificaba el Señor. Y aquí en la puertita del horno, hermano amado, me llamo Abel. Dije: gracias, Señor, porque yo venía pensando en el diseño de dar. ¿Cómo les entro al combate a los hermanos? Le dije: mira, hijo, gracias por las aguas que me has dado, pero me gustaría dar el agua que salta para vida eterna. Nunca te he invitado ni siquiera a la iglesia. Ven, hijo, pasa, mira, aquí está la iglesia. Wow, pastor, es grandísima. Yo creí que era allá afuera nomás. Dice: no, hijo, estamos aquí adentro. Abel aprendió el diseño de dar. El dar es un diseño, y en nosotros está aprender el diseño de Dios, porque solamente dando se recibe. Levante su manito, diga: Señor, ayúdame a comprender ese principio. Ayúdanos, Señor. Por eso era la pregunta: ¿cuánto nos cuesta dar? Claro, a todos. ¿Por qué? Porque no tenemos el conocimiento. Pero cuando estudiemos la palabra del Señor, ustedes van a entender las palabras que dijo David, que para él, ¿qué era?
un privilegio dar al Señor. Un privilegio. ¿Tú sabes lo que es un privilegio, hijo? Ahora me toca dar al Señor. ¡Qué privilegio, hermano! ¿Pero por qué? Porque no hay conocimiento. Entonces Dios acepta, hermano, el modelo. Ese es el punto. No es otras cosas. Quiero llevarle a ese punto. Bórrame esto, hijo. Y queda como enseñanza. A partir de ahí el diseño de dar. Luego viene, hermano, ustedes notan en la palabra del Señor, ya en el tiempo, hermano, de Abraham. No quiero adelantarme porque eso es para otra enseñanza. La ofrenda o el diezmo que dio Abraham a Melquisedec. Y esa ofrenda, hermano, alguna ocasión les di hasta ahí. Pero cuando el Señor me habló eso en la mañana, dije, quiero que me remontes más allá. Quiero ver el principio de dar, ¿desde cuándo? Porque lo hemos notado nosotros del principio de dar desde el tiempo de que dio a Abraham a Melquisedec. Y Melquisedec es figura de Cristo, es figura del sacerdocio eterno. Y eso ya les he explicado yo a ustedes, que el diezmo no se estableció en la ley, sino se estableció en el sacerdocio eterno, que fue antes que la ley. Y ya los voy a ir explicando eso. Entonces, bien, hermano, practica Abraham ese modelo de dar. Y ustedes saben la historia que pasó con Abraham, cómo fue bendecido y prosperado en todo. Viene la ley. Y en la ley solamente Dios pone como ley lo que ya estaba diseñado desde antes. No sé si me están entendiendo hasta aquí, hijos. Yo trato de ir lo más despacio, hermano. El que no entienda, que Dios los ayude, hermano. Entonces estoy apenas en el pensamiento. Apenas estoy en el pensamiento. Y he dicho muchas cosas. Si te cuesta el dar, probablemente es que te quedes número uno en Egipto. De ahí partimos. El pueblo de Israel, aun cuando estaba en Egipto y era esclavo, practicaba una religión, practicaba sacerdocio. Ellos sabían que iba a haber un libertador. Ellos sabían, hermano, en cuanto a la enseñanza sacerdotal, por medio, hermano, del sacerdocio arónico. Tenían sus reuniones, lo que nosotros venimos llamando cultos o servicios. Ellos ejercían, pero estaban en Egipto, esclavos. Y no es el tema. La pregunta era si ejercían sacerdocio, y dentro del sacerdocio está el dar. Muy bien, viene el Señor, los libera, y ahora para el desierto. ¿En el desierto ejercían o no ejercían sacerdocio? Claro que sí, hermanos. Si no, pues cuando Moisés sube, hermano, al monte Sinaí a recibir los mandamientos de Dios, ¿qué es lo que estaban practicando ahí abajo? Sacerdocio, pues. Pero ya era un sacerdocio, hermano, torcido por causa de no saber amarrarse los pantalones del Aarón. Y mire, que para sacarlos de aquí de Egipto y llevarlos al desierto y llevarles a la tierra prometida, ponle tierra prometida, Dios cumple algo especial con ellos. Cuando el Señor les dice, les voy a sacar, voy a poner gracia, dice, delante de Faraón, delante de las leyes, delante de sus amos, les voy a poner gracia. Vayan y pidan que les paguen. Estoy parafraseando. En otras palabras, vayan y pidan las mejores telas, vayan y pidan oro, plata. ¿Se fueron o no se fueron a pedir? O sea que el pueblo de Egipto no salió pobre. El pueblo de Israel no salió pobre de Egipto. Salió con riquezas. Todos. Con bolsas llenas. Con animales.
con el patito, con el gansito, con el pajarito, todos se llevaron. Entran al desierto. Regresamos al punto: en el desierto, ¿se ejerce o no se ejerce sacerdocio? Claro que sí. Mientras Moisés sube a recibir las tablas de la ley, queda en los cultos Aarón, los levitas, y en eso entra Coré, que es la chusma, con su mala enseñanza. ¿Y qué influencia tenía? Y ahora, en un culto normal, empiezan a hacer un becerro de oro. Eso es sacerdocio. Por eso es que el sacerdocio, la palabra sacerdocio no solamente es para los que practicamos una religión correcta, sino está el sacerdocio católico, está el sacerdocio satánico. Son sacerdocios. Y la habilidad, hermano, del sacerdote es que tiene la capacidad de hacer que se conecte el cielo con la tierra. Ese es el trabajo del sacerdote. ¿Lo pedimos? No. Dios nos constituyó. Les comento, voy a regresar a la historia de Abel. Ya tengo un Abel aquí y de seguro tendré un Caín también. Es que si hay un Abel hay un Caín, pues hijo. Él tenía una cosita así, cargado, o vendía sus aguas ahí en la esquina. Siempre pasaba, le veía, me veía. Y luego un día trabajando ahí afuera, se detiene y dice: disculpe, el pastor de esta iglesia. Yo estaba trabajando la madera afuera. Le digo: no está. Porque yo le miré la fachada que no era tan buena, hermano. Dije: le voy a mentir a este, que a saber con qué intenciones pregunta. Dije: no está. Dijo: no, debe estar aquí. Dije: ¿te puedo ayudar? Yo le puedo decir algo, nosotros somos trabajadores. Dijo: no, usted es el pastor, dijo. Y yo miré que horas manda a la pistola, la mano a la pistola ya, hermano. Entonces le quedé viendo y le dije: sí, pues, para servirte, ¿en qué te puedo ayudar? Pues usted sabe que cuando ya me retan yo tengo que, esa palabra que dije al inicio. Sí, dije: ¿en qué te puedo ayudar? Dijo: no, nada, dijo, sino que yo siento algo que aquí usted es el pastor y me nace regalar esta bebida. Dije: gloria al Señor. Dije: de pronto viene ahí metido adentro algo. Gerardo, toma, le dije. Y yo pendiente a ver qué pasa con el Gerardo. De pronto traía veneno dentro, hijos. Así que no pasó nada con Gerardo y así fuimos conociendo. Luego de esta cajita traía una más grande. Le empecé a notar el cambio. Luego cruzado, maleta aquí, maleta acá. Y cada vez que él me venía a decir, decía esto: pastor, bendígame. Pida a Dios que me bendiga. ¿Quién le reveló a este el oficio que yo traigo? ¿Por qué Dios revela esas cosas a gente que no se congrega, ni tengo parte en sus vidas? Después su coche, hermanos, llenos de aguas, frutas, tiene hasta la música, pone su bachata, su salsa y ahí va el hombre, hermano. Y cada vez que me viene a regalar. Ayer pasaba por ahí, tiene su puesto ahí, mi esposa estuvo conmigo. Bajé el vidrio y dije: varón de Dios, que vendas todo, te bendigo. Él de lo que tiene siempre me da, ¿no? Sé que mi saludo ahora es interesado, porque yo sé que dando Él recibe. Diga conmigo: dando yo recibo. ¿Quién le reveló dar una botella de agua para tener su negocio? Por la habilidad del sacerdocio, que no es el tema, pero vale. Entonces,
ejercían sacerdocio y ahora se aplica el dar, pero el dar para maldecir, no para bendecir. Dios les dijo al pueblo: pidan, pondré gracia, y salieron todos con joyas. La dureza de su corazón, Dios le permite que se levante en rebelión a Coré. Coré le propone a Aarón hacer un becerro de oro. Entonces dice: ¿de dónde vamos a sacar oro? Dice Aarón. No te preocupes, dijo, yo voy a levantar una ofrenda. Empezaron, hermano, zarcillos, aretes, todo lo que habían traído de Egipto se recolectó. Fundieron el becerro y con todo becerro para el infierno. Porque Dios te da para bendecir, y cuando tú eres duro y terco de corazón, te quita y te hace pasar los ayes. Les pregunto, yo no estoy maldiciendo a ustedes, hermano, solamente estoy relatando, y si no, pues ustedes en su casa. Ya llegamos a un común acuerdo al final, ¿verdad? Al inicio, pues, yo voy a predicar lo que el Señor me envía, pero ustedes ahí consideren. Entonces, el dar se practicó en Egipto, el dar se practicó en el desierto, y ahí está el ejemplo que levantaron la ofrenda de joyas. ¿Se practicó o no se practicó el dar? Claro, pues. Lo que no sabían los pobres ofrendantes que era para maldición, pues. Y Dios lo establece en la tierra prometida. Entonces, el diseño de dar es mucho más antes que existiera el hombre. Y hablamos también de qué es lo que tendrán que dar los seres angélicos. Bueno, con esa breve explicación son las 8:30. El diseño de dar o el diseño del diezmo, porque en el dar está el diseño del diezmo y el diseño de la ofrenda. Pregunto, ¿cuántos creen que Dios necesita nuestro dinero? ¿Verdad que no? Si Él es Dios, mío es el oro, mío es la plata. ¿Para qué necesita Él? Se necesita, sí, para desarrollar el ministerio de Cristo aquí en la tierra. ¿O habrá alguien aquí que me diga todo lo contrario? De ahí, hermano, han salido muchísimos conceptos, críticas, donde se dice que se diezmaba en el Antiguo Testamento, en el Nuevo no. Y también dicen que Jesús no pidió para construir casa, que somos ladrones, que somos esto, de todo, hermano. ¿Por qué Dios permite que hombres con una mente de gusano desarrollemos un ministerio sobrenatural? Porque esto no es natural. Todo lo que es Dios no es natural. El hecho que tú estás aquí es una obra sobrenatural. ¿Qué nos obliga a venir a estar escuchándome? Digan conmigo, yo soy el resultado de lo sobrenatural de Dios. Todo tiene que ver con eso, con inversión, con pagos, con desarrollo en la obra del ministerio. ¿Por qué no mejor Dios levanta líderes ancianos? ¿Por qué no Dios no mejor levanta líderes sacerdotes y envía a un ángel con los 10 millones que le vengo pidiendo yo al Señor? Si Él es a la final el dueño del oro y la plata, ¿por qué no lo hace? ¿Será que no puede? ¿Será que está ocupado en otras cosas mejores? No, hermano,
sino que Él lo que quiere ver es que con nuestras limitaciones, por eso dije gusanos, hombres, con una cosita así en la cabeza, nos desarrollemos. Y es que eso es lo interesante. Y cada vez que nosotros nos desarrollamos con esas limitaciones, emproblemados, empobrecidos, estrechos, cada vez que a pesar de esos obstáculos nosotros avanzamos, el diablo se arde, hermano. Porque aquí ninguno de ustedes tienen el poder de un ángel. Por eso Dios nos entrega una obra sobrenatural para que ejerzamos nosotros los hombres. Por eso nuestro galardón va a ser mayor en el cielo, pues. Porque no tuvimos esa potencia de hacer las cosas. A eso va mi pregunta. ¿Será que Dios necesita el oro y la plata? No, es que Jesús no hizo casas. Sí, porque Jesús sabía que le quedaba. Él no vino a hacer templos. Jesús sabía que su ministerio iba a demorar 3 años y para el otro barrio. Jesús sabía que su ministerio iba a durar 3 años y tenía que morir. Pero viene el Espíritu Santo y empieza la obra con la iglesia. Bueno, no hagamos templos, salgamos al parque y ahí les echamos. Yo no tengo problema, yo crecí en el Evangelio en el parque, hermano. Entonces, ¿dónde están los sueños, los anhelos, las metas, lo que hemos logrado hasta ahora con el trabajo de todos, hermanos amados? Por eso, hermano, les dije de que mi enseñanza puede ser hasta cuestionada. Dios no necesita el dinero, pero sí necesita desarrollar ese ministerio sobrenatural con nosotros naturales. Y para Dios no es nada imposible. Si Él es el dueño del oro y la plata, Dios hizo el diseño de dar o diseñó ese modelo. Entonces viene la pregunta, ¿qué es diezmo en sí? Ya hemos platicado en ciertas ocasiones y hay 2 palabras y quiero yo dejar introduciendo en esta hora la enseñanza. Hay 2 palabras para descifrar la palabra diezmo. En el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, Antiguo Testamento, Génesis 14:20, dice: bendito sea el Dios Altísimo que te entregó en tus manos a los enemigos y le dio a Abraham el diezmo de todas las cosas. A medida de que yo avance en la enseñanza, hermano, voy a hablar, porque ahí está hablando ya del diezmo que dio Abraham a Melquisedec, que es figura del sacerdocio eterno. Pero voy a extraer esa palabra. Dice que Abraham dio el diezmo de todo al rey Melquisedec. Digan conmigo, diezmo. Por favor, hijo, pon diezmo. Es la palabra 46-43. Es la palabra hebrea maser, separado. M-A, otra vez la A, separado, maser. Y eso quiere decir 1/10. 1/10. Y quiere decir también la 10ª parte. Miren, digan conmigo 1/10. Digan conmigo 10ª parte. Y quiere decir una última, un pago. Eso que sí, un pago, literalmente un pago. Entonces, cuando ustedes dan el diezmo al Señor, ¿qué están dando? Digan conmigo 1/10. Una 10ª parte, por eso es 10. Y todavía nos llegamos que 10 quiere decir obediencia. Por eso son los 10 mandamientos, pues. Dios hizo 10 mandamientos para que le obedezcamos.
La décima parte o 10 quiere decir, es un mandato, es un mandamiento de Dios. Quiere decir un décimo, y estaba establecido ya en la ley, la décima parte, tanto en el rebaño, ya sea vacuno, ganado, de los caballos, de los asnos, de los camellos. También estaba en la décima parte en cuanto a los cereales, la décima parte en cuanto a las plantas aromáticas, por así decir, la décima parte o un pago. Cuando nosotros levantamos la ofrenda, el diezmo, propiamente es el diseño del dar en el diezmo, ¿qué es lo que ustedes vienen a hacer? Un pago. A ver, ahora sí les voy a agarrar en vuelta, hermano. Voy a empezar por aquí. ¿Cuántos pagos debes al Señor? Tan ligero. ¿Cuántos pagos? Cuando nosotros, yo creo que aquí todos hemos hecho crédito en algún banco o en alguna casa comercial. De hecho, yo tengo una y estoy atrasado. Ahora me llamaron, hijos, yo ni siquiera me había acordado. Estaba yo a punto de entrar a la central de riesgos, hermano. Por $30 le mandan a la central de riesgo a uno. Dije, perdóneme, es que me olvidé. Dijo, sí, le recordamos, pero si usted no paga hasta mañana, por $30 va a ir a la central de riesgos. Es que entre tantas cosas uno se olvida de esas cosas pequeñas, hermano. Gracias a Dios. Entonces, hermano, cuando uno hace un crédito, voy a decir $30, que es el ejemplo mío que estoy atrasado. Por bruto casi me voy a la central de riesgos. Yo para cancelar debo ir con el total del pago. Y hemos dicho que el diezmo es un pago. Vean conmigo, un pago. Cuando el Señor te da, y ya voy a darles la cita de la Escritura, dice la décima parte o el diezmo de todo. Mejor les voy a dar, porque estoy sentando esto como doctrina. De hecho es doctrina. El dar o el diezmo es doctrina. Es un diseño hecho por el Señor. En el libro de Levíticos, adelantando un poco, capítulo 27, 30 al 32, dice: la décima parte de los productos de la tierra, ya sea grano del campo, sean frutos de los árboles. ¿Por qué detalla el Señor? Ya sea ganado, ya sea animales, sigue detallando. Número 1 dice, le pertenece al Señor. Número 2 dice, debe ser apartada para Él. Y número 3, será santa para el Señor. Regresamos a la palabra pago. ¿Por qué nosotros pagamos incompletamente? Calidad los que cumplen, hermano. Pablo establece, hermano, y dice, conforme hayan sido bendecidos. Y Pablo quería quitarse la enseñanza, dice, para que yo no vaya a pedir ahí, cada que yo llegue vaya a pedirles, porque me causa vergüenza. Porque no es fácil ponerme ahí, hermano, a enseñarles. Pero ustedes son libres. El punto está aquí. De lo que Dios te da, si es la décima parte, ¿por qué le das un pago e incompleto? 1, 2. Ese pago que le pertenece al Señor, ¿por qué tú distribuyes? Ese no es tu oficio, el distribuir. No, mejor de estos $30 voy a dar 10 aquí en el sobre, 10 voy a regalar a mi mamá y 10 voy a dar al vecino que no tiene que comer. A ver un momento, ¿quién enseñó eso?
está diseñado, y los que administran los tesoros del rey son los sacerdotes. Calidad si ustedes cumplen con el pago y cabalito. Ahora, hay otro grupo de gente que nunca pagan las deudas al Señor y quieren ser bendecidos. Malaquías, porque yo Jehová no cambió. Hasta el día de hoy se ejerce. Y en el futuro, cuando Jesús establezca su reino en la tierra, también un representante de cada nación deberá subir cada año a dar ese pago en Israel a los administradores del reino. Y si no lo hacen, un año sin lluvia, a puro desierto. ¿Dice o no dice así la palabra del Señor? Por eso es un diseño, pues. Ahora, Dios no necesita. Lo que Él sí quiere es conectarte para bendecirte. ¿Sabías tú que el dar una décima parte es obediencia? ¿Sabías tú que dar un pago, el pago que le corresponde al Señor, es practicar la justicia? Ah, yo no sabía. Sí, eso es ser justo. Eso es ser justo. Una décima parte, un décimo y un pago. Esto es Antiguo Testamento, AT. Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 7, 8 dice: aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo. ¿Quién dice que recibe los diezmos? Aunque yo sea sacerdocio en el modelo de Dios, ¿qué sigo siendo? Un hombre mortal. Por eso me duele la rabadilla, me duele el cuerpo. Yo también sufro de gripe, sufro de males. Pero ¿qué dice? Que los hombres mortales son los que reciben los diezmos, que eso le pertenece al Señor. Aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, pero allí lo recibe uno de quien se da testimonio de que vive, hablando del sacerdocio de Cristo. Pero allí, ¿en dónde? Pues, hola. A ver, vamos a leer despacio. Es noche de enseñanza. Aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, coma. Pero allí, ¿en dónde? Lo recibe uno de quien se da testimonio de que vive. ¿A quién se está refiriendo? A Jesús. Porque el único que da testimonio de toda justicia es Jesucristo. Y quiero que le den palmas a Él, hermano. Por eso dice en Apocalipsis, el amén dice esto. Mire cómo se llama Él, se llama a sí mismo, el amén, el principio y el fin. ¿Cómo más se hace llamar? El primero, el último, el alfa, el omega, el gran yo soy. Entonces Él se hace llamar el amén. Él así es. Él es el que da testimonio. Entonces, ¿quiénes reciben el diezmo? Hombres mortales, de carne y hueso, y de lo cual tendremos que dar cuentas a Dios, dicho sea de paso. Tendremos que dar cuentas al Señor de lo que recibimos de parte del Señor.
Yo bendigo al Señor porque estamos en buena tierra, hermano, y tenemos una buena administración y vamos muy bien, hermano. En tiempos difíciles vamos a ser prosperados aún más todavía. Ustedes lo van a ver. Lo que yo estoy tratando de enseñar es de acuerdo a lo que me ministraron hoy en la mañana. El árbol, y en el árbol decía, solo dando se recibe. Dando se recibe. Dile al que está a tu lado, dando se recibe. Y hablamos de la viuda. No vengo yo a pedirles de lo que no tienen, pero si ese es el diseño de Dios para bendecir, lo vamos a hacer en el nombre de Cristo. Alabado sea su nombre. Los que deseen, porque aquí yo no obligo a nadie, pero ustedes van a ver quiénes prosperan más que otros. No venga al final a llorar, hermano. Entonces en el Nuevo Testamento esa palabra diezmo es la palabra 1181, es la palabra griega 1181 y se lee decate, con K de Karina, decate. Y esta palabra quiere decir un décimo, quiere decir un porcentaje de lo que he recibido. Clarito, hermano. Entonces no es por tu fuerza, no son por tus habilidades, sino porque Dios te da la habilidad y Él te da. Y de lo que recibes de su mano, de ahí tienes que ser un buen administrador y dar al Señor el pago que le corresponde. Digan conmigo, de lo recibido de tu mano. ¿Para qué fue diseñado el diezmo por Dios? Preguntas. ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su propósito? Y dijimos en Levítico capítulo 27 del 30 al 32, la 10ª parte de los productos de la tierra, ya sea grano de los campos, frutos de los árboles. Número 1, le pertenece al Señor. ¿A quién le pertenece esa parte? Entonces no es de administración privada o pública, le pertenece al Señor. 2, debe ser apartada. O sea que cuantito tú recibas, debes apartar lo que es del Señor, porque primero uno paga las deudas y para el Señor nada. Apártalo del Señor, hermano. Número 3, es santa para el Señor. Verso 31, si deseas volver a comprar esa 10ª parte del grano o de la fruta que pertenece al Señor, tendrá que pagar su valor más aún, el 20%. Me voy a detener ahí. ¿Qué es eso de redimir o querer comprar la deuda? Siempre nosotros venimos con deudas con el Señor y cuando no podemos pagar al Señor las deudas, decimos, jubileo, pastor, jubileo. ¿Por qué? Porque en el jubileo se perdona todo. Y bendito sea el Señor. Nuestro jubileo, hermano, es Cristo. ¿Cuántos bendicen su nombre? No hay que cumplir 50 años para que venga un jubileo y que nos perdonen las deudas. Lo bueno y lo maravilloso es de que nuestro jubileo está aquí esta noche. Bendito sea su nombre. Mas sin embargo, en ese principio de dar para prosperar y ser bendecido, porque ahí dice en el libro de Malaquías, pruébenme en esto y por ustedes yo voy a reprender al devorador y voy a abrir la ventana de los cielos. Ahí dice en el libro que acabamos de leer. ¿Por qué me vine acá? Si deseas volver a comprar, aquí está. Cuando nosotros tenemos deudas queremos jubileo, pero ahí dice que si el que desea volver a comprar el diezmo, ¿qué era esto? Habían personas que le debían al Señor este tipo de pagos y decían, Señor,
quiero extender, como cuando uno va al banco y quiere refinanciar, o quieres no pagar, entonces el Señor dice, está bien, el 20% más. Y eso es lo que pasó con un hombre. Siempre yo recuerdo. Hizo unos cheques, giró esos pagos a favor de la iglesia del Sembrador. Cumplió el primer pago. Eran 6 cheques, parece. O 10 cheques. Algo así era. Cumplió el primero, los otros mandó a decir que no va a cumplir y que le devuelva los cheques. Dije, está bien, ahí está lo suyo. Bendito sea el Señor. Quebrado hasta ahora. Sus negocios que tenía de importación al piso. Por eso, cuando quieras comprar, dice aquí, este no quiso ni siquiera renegociar, sino que dijo que le devuelvan. Ahí está. Por eso aquí nadie está obligado en dar, pero cuando dé, practique la justicia. ¿Cuántos dicen amén? Si deseas volver a comprar esa 10ª parte del grano o de la fruta que pertenece al Señor, tendrás que pagar su valor más un 20%. Cuenta uno de cada 10 animales de tus manadas, de tus rebaños, que pasa debajo del callao. Sepáralos, porque es santo para el Señor. El Señor ni siquiera le gusta lo viejo, hermano. Acá está. Este es un callao. Y tiene una partecita aquí, que está en mi oficina, está de arreglarlo. Y se agarra ahí. Este es un callao, para que tengan idea. ¿Qué dice? Todo animal que pasa debajo de ¿qué? Del callao, eso es de él. Por eso les dije que a Dios ni siquiera le gusta lo viejo. Hasta los sacerdocios viejos no le gusta al Señor. Te quedas viendo. ¿No estaba escrito en la ley del sacerdocio que solamente hasta los 50 años podían ejercer sacerdocio? Y después de eso ya tenían que marcar calavera. Entonces, como que aquí ya saben quién va a pasar por aquí, hermano. O sea que para Dios era lo mejor. Todos los que pasen debajo del callao, eso es para mí, dice el Señor. ¿Por qué? Porque cuando ya se hace grande, se hace hermoso el ganado, ya les cuesta dar, pues. ¿Cuántos están aprendiendo conmigo la palabra del Señor? Entonces, para Dios, digan conmigo, para Dios hay que dar lo mejor. Y no estoy hablando nada más de economía. Aplique ahí la adoración, el servicio, ahí aplique. Dele lo tierno, lo jugoso a Dios. Deuteronomio, termino yo con esto. 14:22. Diezmarás fielmente todo el producto de tu sementera, lo que rinde tu campo cada año. ¿Por qué? Porque hay productos que se dan en el año. Pablo establece, dice, conforme hayan sido bendecidos, levanten, para cuando yo vaya. ¿Y cada cuánto era? Cada 8 días, cada 15 días, para que yo evite de estar pasando ahí la vergüenza de pedirlos. Mientras el pueblo de Israel estuvo en Egipto, Dios no le pidió el diezmo. Es lo que yo creo, hablando de Egipto. Pero internamente habíamos dicho de que si ejercieron sacerdocio, se supone que ejercieron el dar, porque dentro del oficio de sacerdocio estaba el dar. Cuando estaba pasando por el desierto, tampoco Dios les pidió el diezmo, porque no había, hablando el diezmo de grano, porque en el desierto, ¿qué se siembra? Pues, y estaban solamente de paso.
Mas sin embargo podemos ver que en el desierto le pidieron lo que traían para enseñarles a este pueblo. Y estableciendo ya, hermano, en la tierra prometida, estableciendo ahí sí ya de cada año lo que tenía que traer el pueblo del Señor. Número 1, diezmar. Quiere decir, diezmarás, porque eso dijo Deuteronomio capítulo 14, 22, diezmarás, perdone, digan conmigo futuro. Tenía que ver con el futuro, hablando del pueblo de Israel, todo el producto de tu sementera, ya que en el desierto no podía crecer plantas como para dar el fruto necesario. El diezmo también, hermano amado, es para aquellos que entienden el principio de dar y para los conquistadores. Porque ¿quiénes entraron a la tierra que fluye leche y miel? Pon aquí, hijo, con rojo. ¿Aló? ¿Quiénes entraron a la tierra que fluye leche y miel? Los conquistadores, hermano. Así que quienes dan es los que saben conquistar, los que saben generar recursos, los que saben desarrollarse. Pero si no intentas, si no lo haces, pregunto, ¿quién puede dar si no tiene? Así que el diezmo es para las personas que han entendido el principio de dar, que es, hermano, un diseño de Dios, y lo dan los conquistadores. Yo pregunto en esta noche, ¿cuántos conquistadores están aquí? Nosotros, como el Sembrador de Justicia, tenemos un proyecto, Mi Casa, Tu Casa. Digan conmigo, Mi Casa, Tu Casa. Mientras ese proyecto se da, tenemos grandes obligaciones y responsabilidades en este edificio. Al final, ustedes en la parte de atrás, acérquese, hermano amado, y ahí está una hermana secretaria con el proyecto de Mi Casa, Tu Casa, que son aquellas funditas, hermano, de dulces, que no se está vendiendo el producto. No sea como aquellos digan, pero por estos 4 caramelos van a dar $1. Hermano, no sea así, no maldiga mi cosecha. Si usted no quiere, no lo haga, no lleve, hermano. No me maldiga, hermano amado, porque esa es una semilla. Pero si usted lo lleve, lleve con alegría, traiga y diga, aquí está, vamos por el proyecto Mi Casa, Tu Casa. Y un día, confiando en el Señor, vamos a tener nuestra propia tierra. Si está bien, los apóstoles no hicieron casa, templos. Jesús no hizo templos, pero eso fue en el tiempo de ellos, que era transitorio. Nosotros también estamos en un tiempo transitorio, pero como ministerios necesitamos donde guardar a la iglesia, donde guardar el trigo mientras Cristo viene. Denle una ofrenda de palmas a Jesús. Gloria a Dios, mis hermanos. ¿Cuántos dicen Cristo vive? Con más fuerza, hermanos, Cristo vive. Y si Cristo vive, nosotros también vivimos. Amén. ¿Cuántos vivos aquí hay en el Espíritu? ¿Cuántos vivos para Cristo hay aquí en esta noche? Amén, mis hermanos. Solamente quiero recordarles, conforme la palabra del Señor, que atesoremos esta palabra en nuestros corazones y en nuestro ser, porque todo lo que recibimos es para beneficio nuestro. Dios no necesita nada, nosotros somos los que necesitamos. Amén. Yo recibo esa palabra y lo voy a poner por práctica. Y conforme a la palabra que nos dieron, dice, Dios nos entregó una obra sobrenatural. Diga, Dios nos entregó una obra sobrenatural para la obra del ministerio. Y la obra del ministerio que estamos realizando en la iglesia El Sembrador de Justicia es el proyecto, diga fuerte, Mi Casa, Tu Casa. Y ese proyecto, mis amados, como yo les dije, no es solamente por el día domingo, es día tras día de servicio. Así es que yo voy a estar
vez tras vez, recordándoles, por favor, en el amor de Cristo, esto es un proyecto, que usted se lleve esas bolsitas significativas donde que está el código QR que le lleva a una página que es la iglesia, y también el número de teléfono para que puedan pedir oración, para que puedan pedir cualquier tipo de ayuda. Aquí está. Cuando dijo Jesús, ¿qué quieres que haga yo por ti? En el libro de Lucas. Entonces, lo que ellos necesiten, a los que usted les va a entregar esta funda, usted va a ser portador, hermano. Usted no mire la fundita de caramelos, usted va a llevar la salvación a través de esta bolsita de caramelo. Y a la persona que usted le entregue, yo sé que va a ser guiada por el Espíritu Santo, y esa persona a usted le va a dar el dólar representativo, pero lo que él se lleva va a ser algo más grande, o la persona que reciba va a ser algo más grande. Así es que les animo a que atrás ya están nuevamente las bolsitas de caramelo para que usted se lleve las que usted desee, pero no tarde en reembolsar el valor de la bolsita, que es de $1. Amén. Entonces, el día de hoy se acercan, por favor, a la parte de atrás. Los que se llevaron el día domingo también lo pueden hacer hasta el domingo. Usted tiene como que una semana o unos días para poder reembolsar eso. No puede tardarse más de 2 semanas. Usted tiene que hacerlo enseguida, inmediato. Amén. Póngase de pie, mis amados hermanos. Vamos a orar para levantar las ofrendas en esta noche. Y vamos a levantar nuestra mano, hermano, nuestra hermana de fe. Recuerde que Dios nos entregó lo sobrenatural. Dios nos entregó lo sobrenatural, hermano. Levante su mano y crea en el nombre de Jesús. Creemos a tu palabra, Señor. Creemos a tus promesas. Creemos, Señor, al pan, al maná que tú has enviado en esta noche. Gracias por capacitarnos. Gracias por hacernos entender, Señor, en el Espíritu tu palabra, mi Dios, para que nosotros seamos prosperados en todo. Gracias, Padre, por las ofrendas que ha traído tu pueblo. Gracias, Señor, por la provisión que tú has llevado hasta sus hogares. Gracias, Señor, porque ellos de lo que han recibido hoy van a dar en tu alfolí, como dice tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús, y de esa misma manera llévanos con bienestar hasta nuestras casas, Señor. Guarda nuestra familia, cuídanos, Señor, cúbrenos bajo la sombra del Dios omnipotente. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, el pueblo de Cristo dice amén. Maranata, Cristo viene. Puede pasar, hermano, a ofrendar.